Bienaventurados los que vienen al primer servicio, pues son los menos flojos de la iglesia. Bienvenido, qué bueno que estás aquí hoy, qué bendición. Quiero pedirte que le des la bienvenida al que está a tu lado, dile qué bueno que estás aquí hoy. Me alegra que estés aquí hoy, qué bendición tenerte hoy. ¿Cuántos están bendecidos por estar esta mañana aquí? Yo estoy muy feliz de estar esta mañana aquí. Creo que Dios tiene siempre una palabra para nosotros, que Dios tiene un propósito para nosotros. Venimos del aniversario de la iglesia, lo disfrutamos. ¿Quién vino al aniversario de la iglesia? Lo disfrutamos al 1000%, aprendimos, Dios nos ministró, nos retó y creemos, por la serie también que estamos viendo durante todo este mes, que la iglesia es el cuerpo de Cristo, el diseño de Dios para que este mundo sea transformado. Y yo sueño con una mejor Venezuela, yo sueño con un mejor Guanare, y eso es posible solo con la manifestación poderosa de los hijos de Dios. Amén. Así que usted es un hijo de Dios. ¿Aquí hay algún hijo de Dios? Mire el que está a su lado y dígale hijo de, o si es hija, dígale hija de Dios. Aunque no parezca, aunque parezca más un malandro, eres un hijo de Dios. Aunque tengas esa cara de quién sabe qué. Pero bueno, hoy vamos a seguir con todo este tema y a mí me encanta el tema de la iglesia, de la iglesia. Eso para mí es apasionante. Y el tema que vamos a hablar hoy está bien interesante, pero quiero que veamos un videito cortito allí de algo que tiene que ver con el tema que quiero plantearte hoy. Así que vamos a verlo. De cómo iniciar tu negocio de cactus. Hermano, hay que buscarse las cosas, ¿no? Pero no es cierto. Pero sí, a través de esto podemos ver el detalle, ¿verdad? Cómo empieza apenas una semillita, una partecita y se convierte en todo un cactus bien hermoso y bello. Y la verdad es que aquí hay un principio detrás de todo esto, y es que un crecimiento saludable necesita de unas condiciones saludables para ese crecimiento y desarrollo. Aquí en nuestra iglesia tenemos mucha gente que trabaja en la siembra. Hay gente que, bueno, que tiene fincas y que tiene, o si no, que al menos tiene una mata en la casa. Porque también hay viejos, como Augusto. Usted va a las 7 de la mañana para la casa de Augusto, ese es la propia vieja. Está con la escoba al frente, barriendo las matas, y él es el que poda y limpia las matas de su casa. Pero bueno, es que Unice lo tiene dominado, ¿qué vamos a hacer? Amén, Augusto. Es que aquí somos puros leones domados, todos nosotros, pobrecitos. Hasta la chichi va a decir amén. Pero bueno, lo cierto es que para un crecimiento saludable se necesita ambiente saludable, se necesita todo un aspecto de cosas que deben caminar en función a eso. Y hoy justamente vamos a hablar de eso, de crecimiento y de lo importante que es el desarrollo.
porque hemos venido hablando de la iglesia. Y en la primera semana de esta serie, definimos lo que era la iglesia, lo que es la eclesía de acuerdo a lo que Jesús tenía en su mente cuando pronunció esa palabra. La segunda semana estuvimos hablando de lo importante que es que debemos tener pasión por la iglesia. La tercera semana estuvimos con la semana aniversario y el miércoles yo hablaba de lo importante que es que como iglesia fuimos llamados a hacer luz en la oscuridad más densa de la sociedad. Dios nos ha llamado a hacer luz en medio de la oscuridad. Amén. Me encantó cómo Álvaro complementó el domingo. ¿Cuántos vinieron el domingo con Álvaro? Álvaro complementó el domingo hablando de cómo necesitamos como iglesia tener una visión enfocada en lo que Dios ha dispuesto para nosotros. Entonces, hoy quiero hablarte acerca del crecimiento de la iglesia. Y tú dirás, ¿qué me importa a mí el crecimiento de la iglesia? Pues déjalo egoísta. Porque nosotros estamos aquí con un propósito. Y el crecimiento de la iglesia quiere decir que es un cuerpo. La iglesia, la Biblia nos enseña que la iglesia es un cuerpo y que cada uno de nosotros es parte de ese cuerpo. Yo no sé si tú eres una uña, un dedo, un brazo, un cachete, no sé. Hay unos que parecen más la mugre de la iglesia, pero eso es otro tema. Pero lo cierto es que es importante cada uno de nosotros. La Biblia enseña que el ojo no le puede decir a la mano que no es importante, porque cada uno de nosotros es importante. Dile al que está a tu lado, tú eres importante para nosotros. Díselo, vamos, que lo escuche. Tú eres importante para nosotros. Y de eso se trata. Entonces vamos a hablar acerca un poquito de eso, del crecimiento de una iglesia, porque una iglesia saludable se multiplica. Yo tengo muchos pastores amigos y sabes, siempre hay un tema en el centro de la mesa que dicen, no, es que no necesariamente una iglesia que crece es una iglesia saludable. Y es verdad, hoy en día vemos muchas iglesias de esas que usted ve por televisión, que se ven miles y miles y miles. Esa gente muchas veces predican unas cosas todas extrañas. Es verdad que eso, hay muchas, hoy, estos tiempos hay gente que está predicando todo lo contrario a la Biblia y se les llena la iglesia. Porque claro, depende del contexto y todo, pero si tú empiezas a prometer lo que no está en tus manos y a decir, ¿sabes? Pastores que parecen políticos, y vamos a recibir sanidad, y vénganse que aquí usted va a recibir sanidad. ¿Quién no quiere recibir sanidad? Pero no depende de un hombre que usted reciba sanidad, depende del propósito de Dios. Entonces, hay iglesias que usted ve full y es verdad, no necesariamente está la presencia de Dios allí, pero sí hay un principio importante, que usted siembra una semilla y esa semilla, si es saludable, ¿qué va a pasar? Va a crecer. Y cada semilla tiene un potencial importante, porque cada semilla puede convertirse en un bosque. Lo que pasa es que nosotros vemos apenas una semilla. Entonces, nosotros debemos entender que una iglesia saludable, así como un cuerpo saludable, crece naturalmente. Algunos crecemos un poco más, pero es cuestión de gustos y colores. ¿Ok? Pero lo que sí es como un padre. A ver, ¿cuántos tienen un niño que esté de 2 a 7 años de edad? Levante la mano. Usted se levanta todos los días, lo mide y dice, ay, es que no está creciendo. No, si usted hace eso, usted está obsesionado. Usted lo que sí se ocupa es que el niño se alimente bien, que el niño esté saludable, lo lleva al médico, si le da fiebre, le dan la medicina. ¿Sí o no? Un cuerpo saludable. Usted sabe que un cuerpo saludable va a crecer naturalmente. ¿Sí o no? Entonces la iglesia es así, un cuerpo saludable crece naturalmente. Hay algunos principios que quiero compartirte hoy, pero antes de entrar en materia, hay algunos temas que debemos tener claros. Por ejemplo, el crecimiento puede y debe llegar en varias áreas de la iglesia. Y esto yo lo quiero llevar a la iglesia, pero yo quiero llevarlo a nosotros como personas. Porque es muy fácil decir, yo quiero crecer. Hay gente que me dice, pastor, es que yo quiero que me ayudes, porque yo quiero crecer en mi vida, quiero tener un propósito. Y eso suena muy bonito, ¿sabes? Si uno predica y dice, a ver, ¿cuántos quieren tener un propósito de Dios? Todo el mundo, ¡amén! Pero un propósito de Dios no ocurre así de la nada. El crecimiento en tu vida personal, así como el crecimiento en la iglesia, no ocurre de la nada. Eso amerita que ciertas áreas de tu vida crezcan. ¿Sabes cuánta gente? Hoy desde anoche me está escribiendo una muchacha que está fuera del país.
ella es cristiana, pero se fue hace algún tiempo, ha tomado malas decisiones en su matrimonio. Me está escribiendo que el esposo se fue anoche de la casa. Toda una historia, todo un tema. Y yo ¿qué le decía yo? Tienes que volver a los principios de Dios. Porque se van del país, dejan de ir a la iglesia, dejan de estar conectados, dejan de tener relaciones saludables ellos como esposos. Entonces empiezan a pelear por la presión económica porque se van por plata, pero resulta que las presiones económicas allá crecen en vez de crecer. Entonces se vuelve en todo un tema hasta que la gente se divorcia. Hay un alto porcentaje de matrimonios que se van de nuestro país y terminan divorciándose fuera del país. Un alto, no mediano, alto porcentaje. ¿Por qué pasa esto? Porque descuidamos las áreas básicas de la vida, del matrimonio, de las relaciones. Un matrimonio que no tiene comunicación, un matrimonio que no tiene relaciones sexuales, un matrimonio que no se divierten juntos, un matrimonio que no proyectan juntos, en algún momento va a ser un matrimonio que se fracture. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque nosotros muchas veces queremos crecer, pero el crecimiento no es en una sola área. No, pastor, es que me está yendo tan bien en el negocio que yo sé que estoy bien en todo. Mentira. Conozco muchos empresarios que le está yendo muy bien en el negocio y son un desastre en su matrimonio, un desastre en las relaciones con sus hijos. Y le está yendo muy bien en el dinero, en las empresas. Un crecimiento real es un crecimiento que va progresivamente y en las distintas áreas de nuestra vida. Y esto es importante tanto para mí personalmente como para la iglesia. ¿Sí o no? ¿Es importante o no es importante? Entonces es importante para nosotros. Yo necesito crecer en todas las áreas de mi vida. ¿Alguien más lo necesita? Otra cosa importante es que el crecimiento para la familia de Dios es su voluntad. Como te decía, hay gente que tiene el concepto de que no, yo sé que como Dios sabe, vamos a llevarlo a nivel personal. Pastor, es que yo sé que Dios me ama tal y como yo soy. Así con mi vicio, yo fornico, yo hago todo lo malo y yo sé que Dios me ama tal y como yo soy. Es verdad. En lo que está en discusión no es el amor de Dios. Dios te ama tal y como tú eres, así seas un vagabundo, una vagabunda. El tema no es el amor de Dios, el tema es el propósito de Dios para tu vida. ¿Tú crees que Dios quiere dejarte así como estás? Usted si es padre y ve a su hijo que se descarría de su vida, que usted lo ve drogándose y volviéndose loco y usted dice, ay, no importa cómo él sea, yo igual lo amo. Es verdad, el amor no cambia, pero ¿no desearía usted como padre que su hijo saliera de eso? ¿Sí o no? Si todo lo que usted como padre pudiera hacer, lo hiciera, ¿sí o no? Pues Jesús envió a su único hijo a morir por ti, no para que viviéramos esclavos del pecado, no para que viviéramos aplastados por las costumbres de esta sociedad. Cristo vino a esta tierra para que nosotros creciéramos. Él lo dijo, yo tengo para ustedes una vida en abundancia. Y esa vida, hermano querido, no es una vida ahí como los cochinos. No me gusta hablar mucho de los cochinos porque me encantan fritos. Pero hay una realidad en cuanto a cochino. Usted puede lavar un cochino, bañarlo, echarle champú y jabón, echarle perfume y entalcarlo. El primer charco que vea se tira, porque es su naturaleza. Hermano, usted no es un animal. Aunque tenga cara de cochino, no es cochino. Usted es una creación de Dios, hermosa. Un hombre, una mujer con propósito de Dios, no para estar tirado en el charco. Dios quiere crecimiento para tu vida, Dios quiere crecimiento para mi vida y por supuesto el propósito de Dios para la iglesia de Jesucristo es el crecimiento. Amén. Amén. Mira al hermano que está a su lado fijamente, dígale hermano, ya se lo está diciendo, hermano, así tengas cara de cochino, no eres cochino. Ay, Dios mío, chicos, dígame si hoy vino una gente seria por ahí y me tocó a mí predicar aquí. Es que ya, a mí me gusta que predique más gente seria así como Augusto.
Estoy que me hago unas... Ya por aquí me estoy haciendo unas mechitas blancas. No, pero esa me la estoy haciendo. No, eso no es cana, por favor. A los 25 años no salen canas. Otra cosa que debemos tener claro es que siempre será un error compararte con otros. Y eso lo llevamos igual a nivel personal y a nivel de la iglesia. ¿Sabe? Yo sufrí por mucho tiempo con este tema. Porque yo veía tanta gente tan capaz. Dígame, yo estoy rodeado de unos amigos que son una genialidad todos. Yo me reúno y son mis amigos, de verdad son mis panas. Cheo, el pastor Cheo, no sé si lo recuerdan, él vino a predicar. El de la iglesia escribió un libro, La Iglesia Tóxica, un tipo con un ministerio va bien. Es un hombre de Dios. El pastor Gabriel es una cosa. Álvaro es como que el apóstol Pablo de estos tiempos. Entonces, toda esa gente, yo no sé por qué me meten a mí como en sus grupos, en sus niveles, en su broma. Y llego yo aquí como que, llegó el loquito. Y por mucho tiempo, honestamente, eso me pasó factura. Porque los veía a ellos y me veía a mí. Yo decía, náguara, Señor, pero es que esa gente parece que tienen, no sé, algo especial. No, ¿sabes? Dios levanta gente, no para que haya alguien arriba de nosotros. Dios levanta gente para inspirarnos, para motivarnos, para que nos empuje a ser mejores. Porque nosotros tenemos que ser la mejor versión de nosotros mismos que Dios creó. Nosotros nunca vamos a ser otra persona. Nosotros nunca nos vamos, así nos vistamos como esa persona, hablemos como esa persona. Usted ha visto predicadores que tratan de imitar a otros predicadores, ¿verdad? Hay predicadores que hasta dicen yuhu, como Cash. O hay predicadores que hablan ahí medio argentino para parecerse a Dante. Nunca tú vas a cumplir el propósito de Dios para tu vida mientras no seas la mejor versión de ti, porque Dios te diseñó a ti único, no para ser una copia de nadie. Alguien decía alguna vez, y me encanta esa frase: lamentablemente nacemos únicos, pero tristemente, o mejor dicho, no es lamentablemente, es bueno que nacimos únicos, pero tristemente morimos como una copia de alguien. Y eso es triste. Porque Dios no nos llamó a nosotros a ser copia de nadie, y como iglesia tampoco. Y hoy en día hay iglesias que todo es lo mismo que las demás, ¿sabes? Hay cosas que se ponen de moda, y nosotros también hay cosas que hacemos como la otra iglesia, eso no tiene nada de malo. Pero hay cosas que parece que se ponen de moda, que es que todas las iglesias tienen que hacer lo mismo porque sí. Entonces todos pegan el mismo brinquito, todos pegan el mismo gritito, todos se visten igual, todo. No, querido mío, querida mía. La iglesia de Jesucristo es una. Y gracias al Señor, Él ha permitido que en cada ciudad, cada estructura, cada forma, que para la gente seria haya una iglesia, que para la gente loca exista el ego de las buenas nuevas. Así que si usted está aquí, con decirle que tenemos al topochito aquí, imagínate tú eso, no, pero bueno, después hablamos de eso. Otra cosa es que Dios es quien hace que la iglesia crezca, y me encanta como lo refleja Salmo 127:1, porque dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. El centro de la iglesia de Cristo es Cristo. Todo lo que tiene que ver con esta iglesia se trata de Jesucristo. Aquí no es un hombre el que ha levantado esto. Aquí se llama uno solo y su nombre es exaltado y su nombre es Jesucristo. No se trata de ti, no se trata de mí. Se trata de Él. Él es el centro de todo. Amén. Y otra cosita rápida que quería enseñarles es que fuimos llamados a trabajar con Dios. Y me encanta porque el apóstol habla de en 1 Corintios 13, dice: yo planté y Apolos regó, pero el crecimiento lo da es Dios. No se trata de quién es, no, que fulanito, que sultanito. ¿Saben? En muchas iglesias hay guerra de poderes. Porque este pastor, aquel, pan, tan. No nos equivoquemos, queridos. El crecimiento de la iglesia lo da el Señor. Nosotros aportamos nuestro grano de arena. Nosotros aportamos lo que Dios nos ha permitido aportar. Pero el crecimiento de la iglesia solo tiene un nombre y su nombre es Jesús. Amén. ¿Estamos bien hasta aquí?
Muy bien, ya les he dicho cochino, de todo, loco. Pero vamos a seguir con el mensaje de hoy, ¿les parece? Entonces hay algunas cositas que quería compartir con ustedes. Por ejemplo, una frase que para mí es muy importante. Dice así: una iglesia crece saludablemente mientras sus miembros tengan como centro la palabra de Dios. Y yo predicaba el miércoles pasado y decía algo que para mí es muy importante. Y es que la iglesia debe entender, la iglesia no tiene errores. Tú dirás, pastor, esa frase es dura, ¿verdad? La iglesia no tiene errores. Errores tenemos los humanos que tratamos de hacer iglesia separados a lo que Dios diseñó en su palabra. No sé si me explico. Dios tiene un principio, aquí está. Así se hace iglesia. Pero nosotros agarramos y empezamos a inventar nuestras cosas propias. Y decimos, bueno, se hace así, pero podemos. Y ahí es donde empiezan los problemas. Entonces, la iglesia no tiene errores, porque Cristo la diseñó. El problema es que nosotros empezamos a volvernos locos a inventar cosas, otras cosas separadas de la palabra de Dios. Y allí es donde está el problema, querido mío. Y hay gente que hoy en día no va a una iglesia porque es que todos son unos hipócritas. Porque es que toda iglesia hay errores. Claro, donde haya una persona hay errores. Pero lo cierto es que si una iglesia crece saludablemente es porque está plantada en lo que Dios diseñó para su iglesia. Y pensando en esto, vamos a hablar de algunas cosas que traerá crecimiento, porque creemos que este es un buen tiempo para nosotros como iglesia, Lego de las Buenas Nuevas. Mire, yo estoy preparado, soñando y creyéndole a Dios por el crecimiento que va a seguir teniendo nuestra iglesia y que va a ir creciendo y abundando bastante. Amén. Yo como que soy el único emocionado con eso. ¿Será? ¿Alguien más está emocionado con eso? No, yo estoy emocionado con eso porque creo que Dios tiene muchas cosas que hacer a través de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti y de cada uno de nosotros. Amén. Entonces, qué bueno es ver eso. Lo primero que entonces trae crecimiento a la iglesia lo llamaremos el ministerio. Así lo llamaremos, el ministerio. Y quiero hablar contigo acerca de una historia bíblica bien interesante que tiene que ver con la iglesia primitiva, la iglesia que está en el libro de los Hechos. Querido, por favor, si tú nunca has leído el libro de los Hechos, por favor, tómate el tiempo, no es tan largo. Lee un capítulo diario, no te va a tomar más de 5 minutos. Digiere lo que es la esencia de la iglesia. Es precioso, te va a encantar leer el libro de los Hechos. Te va a encantar ver el diseño original de la iglesia. El libro de los Hechos refleja a la iglesia que quedó después que Jesucristo asciende. Recuerda que Jesucristo le dijo a sus discípulos, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y ascendió y se fue y los discípulos quedaron mirando para arriba, para el cielo. Después de eso, el libro de los Hechos refleja y dice, ¿qué fue lo que pasó? Entonces necesitamos leer el libro de los Hechos, por favor. ¿Se llevan eso como tarea? Así lo haya leído, vuelva a leerlo porque créame que hay muchos principios allí. El libro de los Hechos en el capítulo 2 nos va enseñando un momento muy épico, muy interesante, porque a los apóstoles que empezaron a predicar en las calles los agarraban y los metían presos y los amenazaban. Y le decían, si usted vuelve a salir a predicar, lo vamos a volver a meter preso y si sigue insistiendo en lo mismo, lo vamos a matar. Entonces, si a nosotros nos tocara eso, imagínense que nosotros hoy llega la guardia, los policías, quien quiera, y vea aquí, y ustedes son evangélicos, y van y nos meten en la cárcel a todos. Y nos amenazan y nos dicen, ¿quién es el pastor aquí? Y yo digo, Augusto. Sí. No, pero hay otro pastor, Ciro. Entonces, que allí en la cárcel, con armas en la mano, nos digan de frente, si salen de aquí y vuelven a predicar algo que tenga que ver con Jesucristo, los volvemos a meter presos y si insisten, los matamos. Usted sale de esa cárcel y ¿qué hace? Cállese, porque yo salgo a predicar. Hay que estar en esos zapatos. Pero alguien que estuvo en esos zapatos, por la misericordia de Dios, escribió al respecto y lo vemos allí en Hechos capítulo 2 y vemos que dice, buscad pues hermanos
de entre vosotros a 7 varones. Esto empezó a pasar en la iglesia de Jesús. Tenían muchas ocupaciones porque estaban peleando para aquí y para allá, pero bueno, había muchas ocupaciones y mira lo que pasó. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. ¿De qué? De buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y como respuesta de esa decisión, sigue en el versículo 7, dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían al Señor. Muy bien, entonces fíjate todo el contexto que tenía esta iglesia. La iglesia estaba creciendo. Cuando el apóstol Pedro enseña después del Pentecostés, dice la Biblia que se convirtieron 3,000 personas. Imagínese usted, ellos se reunieron a orar, los 12 discípulos, quizás con unas 70, 80 personas más. Y se reunieron a orar en un día que había una gran fiesta en la ciudad. Y allí en esa fiesta, esta gente empezó a predicar. Y de repente, de ser un grupito quizás de máximo 100 personas, se convirtieron 3,000. ¿Usted se imagina que nos llegue una multitud de 3,000 personas ahorita aquí y nos diga, queremos ser parte del ego? Ajá, muy amén, pero ¿dónde lo vamos a meter? ¿Dónde lo vamos a sentar? ¿Quién le va a dar grupo de cuidado? ¿Quién le va? Ese problema lo tenían los apóstoles. ¿Por qué? Porque ellos llegaron y dijeron, epa, se nos llenó el cuarto de agua, éramos muchos y parió la abuela. Entonces tenían el problema de que los mismos apóstoles hacían de todo y dejaron de dedicarse al ministerio por empezar a darle comida a los hambrientos, a atender a las viudas, ayudar al otro, y no tenían tiempo para el ministerio que Dios les había llamado a hacer. ¿Por qué esto es importante? Querido mío, porque hoy en día nosotros como iglesia cristiana venezolana tenemos una herencia de la iglesia cristiana romana. Tenemos una herencia en la que el que está en la cabeza parece que es el dueño y es el que hace todo. Todavía hoy en día en la iglesia cristiana evangélica cree que los pastores son los que tienen que hacer todo. No, que hay que alcanzar gente nueva para Cristo. Bueno, pero para eso están los pastores. Hay gente que dice, hasta para eso les pagamos a los pastores. Cuidado con esos diezmos tan grandes que tú ves. Tenemos eso en la mente como un graso error. Porque sí, por eso te digo, lee Hechos. Porque la iglesia no fue llamada a tener a unos arriba para que hagan todo. La iglesia fue llamada a ser un ejército que se prepara y todos juntos alcanzan a otros. Cada uno de nosotros tenemos un ministerio. Usted se imagina que, ¿sabe? Hay gente que tiene el idealismo que el pastor tiene que predicar, encargarse de la finanza, limpiar la iglesia, visitar a los enfermos, visitar a las viudas, visitar al que se le murió un familiar, visitar. Todo eso está muy bien si es una iglesia de 20 personas, pero ese no es el diseño de Dios para la iglesia. Por eso cuando se le llenó el cuarto de agua a los apóstoles, el Señor le dijo, busca hombres fieles que se encarguen de algunas cosas. ¿Y de qué se trata todo esto, querido mío? Por eso nosotros creemos en delegar y levantar gente. Hay gente que me dice, pastor, ¿y usted qué está levantando otros pastores? ¿Y para qué tantos pastores? Porque cuando lleguen los 3,000, nadie dijo amén. Yo como que soy el único que tiene fe aquí. Vamos a decirlo otra vez para ver si alguien dice. Cuando lleguen los 3,000. Ok. Yo no los voy a cuidar los 3,000. No puedo. Yo le puedo predicar a los 3,000. Pero predicar es solo una parte del pastorado, no es todo el pastorado. No es ni la mitad del pastorado. Mire, hasta se me cayó la pulsera. Hasta la pulsera dice amén.
Pero lo cierto, queridos míos, es que cada uno de nosotros tenemos un llamado de Dios. Cada uno de nosotros tiene un don de Dios. Y por eso yo agradezco al Señor por esta iglesia. Nosotros hemos sacado algunas estimaciones y podemos decir que esta iglesia está cerca del 50% de la gente que asiste a esta iglesia son servidores de la iglesia. Los otros son unos flojos que solo vienen a sentarse los domingos. No, ¿qué digo? Perdón, se me salió. Cerca del 50%. Usted dirá, wow, pastor, pero nada más la mitad. No. ¿Sabes cuál es el estimado para la mayoría de las iglesias? El 20%. Del 15 al 20% de la iglesia hace todo para que el otro 80 o 85% reciba. Creemos que Dios tiene dones para ti, que Dios tiene propósito contigo, y nuestra intención es descubrirlos y empoderarte, porque Dios tiene algo que hacer contigo. Por eso yo agradezco al Señor por cada persona que está. Mira, los chicos que están allí, usted los ve ahí en la computadora, muy calidad, y ahí las muchachas con ese gorrito así anaranjado, se ven bien calidad y todo. Y ahí siempre hay unos lentes, porque o está Carioli, o alguien, siempre hay unos lentes ahí detrás de la computadora. Calidad, pero esos muchachos estaban anoche aquí. Mientras usted estaba en su casa de repente comiendo, paseando por ahí, ellos estaban anoche aquí, pasando horas aquí ensayando con la banda que estaba tocando, con Querigma, que me lo hicieron muy bien los muchachos de Querigma. Gracias a los muchachos de Querigma por venir hoy. Pero estos muchachos están todos los sábados aquí. Y cuando hay servicio de miércoles vienen otro día también. Y así nuestra banda, y así los servidores de atención al invitado, y así nuestras hermanas, que usted no está viendo nada, pero ahí están unas hermanas vueltas locas atrás poniendo los sándwiches que se van a comer los muchachos, porque a todos los servidores se les da desayuno. Están las hermanas ahí comiéndose uno y poniendo otro y comiéndose el otro. Ellas van así. Y está Carlos y Génesis de temprano poniendo las bromas allá con las franelas, las gorras, las cosas. Y desde las 7 de la mañana hay todo un equipo aquí sirviendo. Pues son gente apasionada. Como cada semana hay líderes de grupo que están echándole pichón para que tú conozcas los principios de Dios. Compañeros de ruta, hacemos talleres. Es una locura la iglesia de Jesucristo. Pero necesitamos que entiendas algo. Tú eres parte de esto. Tú eres parte de esto. Y queremos que tú desarrolles tu ministerio y nosotros queremos ayudarte a crecer en eso. Algo que sí es verdad también es que el crecimiento trae consigo algunos detalles. Y Proverbios 14:4 nos da un principio interesante. Dice, sin bueyes el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. Eso, el versículo no está por ahí. Ok. Te lo repito, sin bueyes el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan, dice el Proverbios 14. O sea que el buey, que es un animal, ¿verdad?, que ayuda mucho, el buey trae muchos beneficios. El problema es que con los retos del buey hay que lidiar también. Suena calidad, ¿verdad? Entonces tú dices, bueno, yo sí quiero tener bueyes para que la iglesia crezca. Sí, pero resulta que al buey hay que limpiarle el granero, que hace montañas de lo que todos hacemos. Hay que lidiar con ese estiércol también. Todo crecimiento, querido mío, en cualquier área de tu vida, tiene algo con lo que lidiar. ¿Y sabes por qué hay gente que se estanca en un área de su vida, o en la iglesia, o en la empresa? Se estancan porque están con el sueño de querer tener más bueyes, pero no lidian con el estiércol de los bueyes que ya tienen. No tienes idea con cuántos bueyes hemos tenido que trabajar Daniela y yo en esta iglesia. Hay gente que dice, ay pastor, qué linda la iglesia, cómo está creciendo. Mira, eso es el aniversario. Qué bendición, pastor, Dios sí te ha bendecido. Yo quiero así ver el crecimiento. Ay, tan facilito que es. Pero no sabes cuántos hermanos en vez de ovejas son bueyes. Y que hacen una estiércol gigante. Usted se ríe porque sabe qué hace. ¿Verdad que sí, güey? Queremos, soñamos
A mí me encanta cuando un empresario me dice, es que yo sueño con esto, con aquello, pero no tiene idea de que el crecimiento trae también dolores de cabeza. Y hay que aprender a lidiar con eso. Queridos míos, en definitiva, yo creo que la iglesia va a seguir creciendo, pero que tú eres parte de eso. Amén. Amén. Y por eso, querido güey, tengo que decirte que es tiempo de crecer. Es tiempo de que descubras el ministerio para el cual Dios te llamó y que dejes de estar sentado los domingos un ratito y empieces a activarte en lo que Dios tiene para ti en el cuerpo de Cristo. Amén. Dile al que está a tu lado, querido güey, es tiempo de crecer. Una iglesia crece saludablemente mientras sus miembros tengan como centro la palabra de Dios. Ahora sí vamos al segundo punto. El primero entonces tenía que ver con el ministerio. El segundo lo llamaremos los milagros. Ministerio, milagros. ¿Sí? Dígalo conmigo. Primero, segundo. Muy bien, entonces en esto de los milagros sí era la introducción que te di antes, que era el que lo iban a meter en la cárcel y todo ese tema. Pasa que me confundí, pero no le digan a nadie. Ahora sí, nos metieron a la cárcel, nos amenazaron y salieron. Vamos a ver qué dice alguien que estuvo en esos zapatos. Dice Hechos 4, 29 al 30, dice, y ahora Señor, eran estos que habían metido en la cárcel, estaban orando. Dice, y ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen de tu palabra, mientras extiendas tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Nosotros soñamos y decimos, Señor, úsame. Yo quiero ver grandes cosas en mi vida. Yo quiero milagros en mi vida. Pero en la primera amenaza se nos olvida todo. No, pastor, es que yo no puedo seguir así porque ahora mi familia me dice el hermano Cocó y se burlan de mí. No, pastor, es que en el trabajo me dijeron que yo era muy radical, que ahora que soy cristiano. Queridos, no podemos ver los milagros de Dios en nuestras vidas si no estamos dispuestos a lidiar con las amenazas de los que están a nuestro alrededor. Porque sabes, predicar hoy en día es difícil. Tú dirás, no, pastor, es fácil, tú puedes ir a una buceta. No, eso es muy fácil para hacer una buceta y decirle 4 cosas a la gente. ¿Sabe qué es difícil? Predicar con tu ejemplo. Ser coherente entre tu mensaje y tus hechos. Eso es fuerte en estos tiempos, ¿sí o no? ¿O no es fuerte ser un hombre de una sola mujer? ¿Cuántos hombres de los que estamos aquí no hemos sido tentados 1,000 veces? Y honestamente las mujeres hoy en día parece, no todas, perdón, algunas mujeres hoy en día parece que se avalanchan delante de los hombres cuando lo ven. No importa, que es casado, no importa, casado pero no capado. Que es pastor, no importa. Hoy no hay mujeres que no les importa nada. Más cuando ven una belleza como esta, quedan impresionadas. Dígalo ahí. Predicar el evangelio de Jesucristo para ver los milagros de Dios en tu vida como nunca antes es difícil. Porque sabe que es difícil que tu vecino diga, no, él es cristiano de verdad, porque yo vivo al lado de él, la pared pegadita a la mía y yo nunca lo he visto gritándole a la esposa. Lo que más se escucha es decir, ese, ¿y qué evangélico? Yo lo escucho pegándole 4 gritos a la esposa, hasta la maldice. Tú y yo, querido mío, tenemos que tener algo claro.
Somos las manos de Cristo, somos los pies de Cristo, somos la boca de Cristo. Nosotros somos el mensaje caminando del Evangelio, para bien y para mal. Porque mucha gente, lo más cercano que va a estar de conocer a Cristo es cuando te conocen a ti. ¿Y a qué Cristo conocen cuando te conocen a ti? ¿Qué tanto de Cristo ve la gente en ti? No, este mensaje no le gusta a nadie. Dios te ha dado dones, Dios te ha dado capacidades. Dios tiene un propósito contigo, querido mío. Y nosotros queremos ser parte de eso. Pero para ver los milagros de Dios, tenemos que pararnos frente a las amenazas y decirle al Señor, dame valentía para ser un hombre de una sola mujer. Dame valentía para dejar de dar mal testimonio. Dame valentía para tomar tiempo para servirte a ti. Dame valentía, Señor, para creerte a ti por encima de las amenazas de esta sociedad. Y yo quiero servir al Señor. ¿Alguien más quiere servir al Señor? Seguimos. Hoy no vine muy amigable, ¿verdad? Bueno, que ya tenemos a los muchachos. Kerigma quiere decir que ya se me acabó el tiempo. Pero vamos a hablar de los dos últimos puntos rapiditos, ¿te parece? Entonces te dije, primero, ¿qué era? El ministerio. Y segundo, los milagros. Lo tercero es la conexión mutua. Y en la conexión mutua esto es importante. Hechos 11:22 dice, llegó la noticia que de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé a que fuese hasta Antioquía. Me encanta la conexión que hacen en el libro de los Hechos de las iglesias. Porque no había una iglesia que quedaba solita. Porque esto es algo así. Usted, ¿cuántos han tenido el placer alguna vez de hacer una parrilla? Gloria al Señor, es una bendición. El sábado pasado con todos los servidores de la iglesia hicimos una madre ternera. ¿Quién tuvo ahí en esa ternera? Santo, eso fue de celestial. Y pusieron esos rolos de la leña para la broma, para hacer la ternera. Y yo, cada paso yo veía y decía, gloria al Señor. Pero ¿qué pasa si uno de esos rolos que están encendidos, usted lo agarra y lo pone fuera, separado de la leña, de las demás leñas? ¿Qué pasa con ese rolo? Querido mío, eso pasa con una iglesia que está desconectada. Y no solamente con una iglesia que está desconectada, eso pasa con un creyente desconectado. ¿Sabes cuánta gente me ha dicho, he perdido la fe, he perdido el primer amor, he perdido las ganas? Claro, porque tú mismito te agarraste por el lomo y te sacaste. Y solo nadie puede. Nos necesitamos. Vamos, díselo al güey que está a tu lado. Te necesito, dile. Y lo último, el cuarto principio para el crecimiento es el mensaje. Hechos 11, 19 al 21 dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban el que mataron a piedra, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra sino a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesucristo. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Queridos míos, entiende esto. Nosotros no damos otro mensaje de que Jesucristo, el Hijo de Dios, se hizo hombre, descendió a esta tierra, vivió entre nosotros, fue tentado como cada uno de nosotros, murió, resucitó y ascendió a los cielos, dejándonos al Espíritu Santo. Y hoy el mensaje es que Jesucristo está vivo. No hay otro mensaje, no hay otro nombre que exaltamos.
No hay mediadores entre Dios y los hombres, sino solo nuestro Señor Jesucristo. Queridos, al principio de año nosotros dijimos que es tiempo de brillar. Y eso suena muy bonito, pero toma mucho esfuerzo. Es tiempo de brillar, es tiempo de crecer, es tiempo de creerle a Dios, es tiempo de avanzar. Nosotros tenemos como misión de la iglesia ser un movimiento de personas que expresan a Jesucristo. Quiero preguntarte y que seas sincero. ¿De verdad estás expresando a Jesucristo en tu diario vivir? Ciertamente tus vecinos pueden decir que tú expresas a Jesús. Tus familiares pueden decir, es que yo veo a Jesús en él. Eso es rudo. Eso es rudo. Pero a eso fuimos llamados. Y si tú quieres ser parte del crecimiento de esta iglesia, tienes que entender primero que tienes un ministerio. Y que el hecho de que tú estés estancado nos estanca una parte importante de nuestra iglesia, que eres tú. Segundo, que Dios es un Dios de milagros y quiere y puede hacer milagros. Pero necesitamos pararnos de frente contra los principios que esta sociedad enseña y decirle, yo creo en Dios. Lo creo en mi vida, lo creo en mi sexualidad, lo creo en mi trabajo, lo creo en mi oficina, lo creo en el colegio, lo creo donde sea que esté. Y vas a ver milagros de Dios. Tercero, es que solitos no. Que nos necesitamos los unos a los otros. Que yo no puedo ser un creyente que anda a mi manera y a mi forma, sino que necesito del cuerpo de Cristo. Y cuarto, que el mensaje más importante que tenemos, no solo el más importante, el único mensaje que tenemos, que si algo tenemos que decir, es que Jesucristo está vivo. Esta semana quiero que hagas algo muy importante. Reflexiona en esta pregunta. ¿Es Jesús el centro de todo lo que haces? Si tu respuesta es no, tienes que pensar en esto. ¿Qué harás para que eso cambie? Y si tu respuesta es sí, ¿estás en franco crecimiento? ¿Estás avanzando? Querido mío, comparte tus respuestas, haz esta aplicación y compártelas con alguien. Invita a alguien a tu casa y compártelo. Alguien con quien tú sientas conexión y digas, quiero hablarte de esto y ayúdame a crecer en esta área de mi vida. Porque recuerda, Dios tiene un propósito contigo. Te ama tanto que no está dispuesto a que te quedes igual. Amén. Queridos, es tiempo de brillar. Bendiciones.